9:21, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. En esta edición de miércoles 17 de enero tenemos el privilegio de contar en la cabina con un líder político con una historia, una experiencia de Estado interesante, su condición de haber sido fiscal del Distrito Nacional, haber fundado y presidido una fuerza política emergente que llegó en su momento a ser, de las pocas que superaron el umbral en algún momento de incluso el 1% del electorado, así como también a haber tenido una participación en el debate político, en el debate público, siempre con temas importantes relacionados a la corrupción, a la transparencia, entre otros temas importantes para el país, y actualmente en su condición de candidato a senador del Distrito Nacional en una alianza de su fuerza política, Alianza País, con el Partido Revolucionario Moderno, pues actualmente ha sido el centro de un interesante debate de diferentes características. Tenemos con nosotros al hombre. Guillermo Moreno está con nosotros en cabina. Los buenos días y bienvenido a la Z101, al Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. ¿Cómo se siente? ¿Cómo que se sienta? Julieta no aplaudió. Todos aplaudieron. Me siento muy bien y además darle las gracias por esta invitación. Para mí inaugurar esta cabina, porque fue la primera vez que he entrado, y siempre es grato estar aquí entre amigos y muy amigos y más que amigos. Ustedes son sin duda el Gobierno de la Mañana. Adelante. Bien, buenos días, doctor. Para nosotros siempre es la segunda vez que le tenemos aquí. Usted estuvo aquí cuando la mesa era redonda. Recuerdo. No, he estado varias veces. Estuvo con nosotros aquí. Sí, usted ha sido un invitado a la Z, un permanente en los diferentes espacios de la Z, sobre todo, o ante todo, enviar a través de usted un saludo a su distinguida esposa, la doctora Aura Celeste Fernández. Muchas gracias. Saludo del Gobierno de la Mañana y de la Z. Doctor, la verdad que mucha gente se ha sorprendido de la decisión política que usted ha tomado. Usted ha sido una permanente figura contestataria a las fuerzas políticas del statu quo. Y no se esperaba que usted asumiera una alianza, por ejemplo, con el partido de gobierno. Ahora mismo, eso ha sorprendido. En su discurso de proclamación, usted advirtió que el paso tenía la razón o el propósito de evitar el retroceso en la República Dominicana. Hay quienes dicen que el PRM pactó con usted para que usted se convierta en el factor de ataque al expresidente Leonel Fernández. ¿Realmente usted estaría asumiendo ese rol? ¿Y por qué usted teme que podría haber un retroceso en el país? Son varias preguntas. Sí. Nosotros dimos el paso en Alianza País de concertar este acuerdo electoral con el PRM en virtud de nuestra visión del momento que vive la República Dominicana. Y lo hicimos orientado en unos propósitos y objetivos. En primer lugar, pensamos que ha habido puntos luminosos y de avances en este gobierno que los distancian de los que fueron los 20 años anteriores. Aquellos gobiernos muy caracterizados por la corrupción, por el control absoluto de los poderes del Estado, por favorecer la impunidad, etcétera. Y no es posible que un dominicano que le duele este país no haga lo que tiene que hacer para evitar el retorno de ese régimen, de esos gobiernos y de lo que los encabezaron. Y en esa virtud, esa es una primera razón que en el análisis que hicimos en Alianza País, en sus órganos de dirección, digamos, abrió esa posibilidad. Y la segunda razón es que vimos la necesidad de profundizar el cambio. Es decir, el cambio que ha propiciado el PRM ha tenido puntos de avances, pero hay que profundizarlo más. Y en esa virtud tomamos la decisión
de que para actuar en ambos sentidos no podíamos hacerlo desde los bleachers, sino que era necesario, y eso está en el ADN de Alianza País. Siempre hemos dicho que somos un partido con vocación de poder. En ese contexto entonces vimos la necesidad de que diéramos los pasos para también ingresar a los órganos donde se toman las decisiones políticas, en las cuales se definen las políticas públicas, y no quedarnos solo en el margen. En todo ese contexto entonces avanzamos hacia ese acuerdo que, como ustedes ya conocen, porque lo he dicho varias veces, desde julio comenzamos las conversaciones, y el acuerdo esta vez abarca no solamente como hicimos en el 20, que fueron acuerdos puntuales a nivel municipal y a nivel congresual, sino que ahora abarca el apoyo de Alianza País a la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader, y al mismo tiempo también apoyos a nivel congresual y a nivel municipal. Entonces eso es lo que nos ha orientado. Nosotros hemos tomado una decisión política en una coyuntura concreta en función de avanzar en esos dos sentidos. Parar toda posibilidad de retorno del retroceso, de lo que llamamos el retroceso político, y al mismo tiempo contribuir, ser parte del esfuerzo para contribuir a profundizar el cambio que se ha comenzado en la República Dominicana. Doctor Guillermo Moreno, a ver, yo quisiera saber qué ha cambiado desde que hace más o menos un año usted dijera, y lo cito de manera categórica, que el cambio era flojo, que quedaba evidenciado de manera improvisada con que actuaba, que la gente estaba desengañada ya más de 2 años de haber cumplido esta gestión, que no estaba llevando ni cumpliendo con los cambios que había prometido, que la población estaba insatisfecha con los resultados, y que sobre todo lo que más me llamó la atención, que las autoridades gubernamentales se habían apoyado en el cuestionado Ministerio Público Independiente para renunciar a su compromiso de crear una política integral de lucha contra la corrupción. ¿Qué pasó? Que después que usted hizo esos fuertes cuestionamientos que estoy citando de manera literal, que usted encuentre que ya la promesa de cambio no era una palabra hueca. ¿Cómo se llenó esa promesa de cambio? ¿Qué pasó? Debo señalar, primero, que usted está citando mis intervenciones en un rol en el que era un rol de opositor, ¿verdad? Uh-huh. Y donde hacía la evaluación del gobierno que estaba en ese momento, que es el mismo que está ahora, evidentemente. Nosotros analizamos la gestión de gobierno en su conjunto, y decir que todo lo que ha hecho el PRM es perfecto, o que el PRM ha concluido, ha hecho la transformación de la sociedad, no es lo que se corresponde con la realidad. Lo que nosotros hemos visto es lo que pueden ser puntos de avance en un proceso que será siempre dilatado. Y hemos encontrado, tanto en el PRM como en Alianza País, un punto de coincidencia: la voluntad y la decisión de profundizar los cambios iniciados. Cuando dos partidos hacen algún nivel de acuerdo electoral, no es porque coincidan plenamente, ni es porque uno se subsuma en el otro, es porque encuentran puntos de coincidencia, y además voluntad para profundizar esos puntos de coincidencia, y sobre la marcha ir mejorando o acercando aquellas cosas en las que no se coinciden. Eso es lo que ha pasado. Nosotros no estamos diciendo ahora el gobierno del cambio se ha convertido en perfecto. No, hay muchísimas cosas
que hay que profundizar el cambio y hay que llevar el cambio. Esos juicios, entonces, no, yo no tengo que retirar ningún juicio. Yo lo que le estoy diciendo es el análisis actual. Ese es el análisis que se corresponde con mi posición en ese momento y en el contexto de esta coyuntura electoral en la cual los partidos se acercan a fines de hacer acuerdos. Entonces ponemos de lado algunas cosas y en otras, sobre todo si en lo que coincidimos, como es el caso de Alianza País y del el gobierno de Luis Abinader del PRM, tenemos entonces puntos de coincidencia lo suficientes como para echar hacia adelante este acuerdo electoral, y en eso estamos. Será un acuerdo que no solamente incluye lo relativo a la presidencia, también acuerda o se abarca todo lo relativo a los gobiernos municipales en todos aquellos lugares en los cuales tenemos candidatos comunes. Es decir, que es un acuerdo que abre muchas perspectivas sobre la base de lo que coincidimos. Si la vida profundiza esa coincidencia, continuaremos y seguiremos. Pero eso es el ejercicio de la política y sobre todo en una coyuntura electoral. Don Guillermo, usted enfrenta a un candidato joven, hijo de un líder, ¿verdad?, hegemónico, pero un candidato joven que ha mostrado cierta independencia de su padre, del proyecto de su padre, un candidato que conecta mucho en las redes, que anda en tenis. ¿Y cómo usted va a ganarse, a buscar ese público joven que quizás no conoce tanto de su trayectoria, de su propuesta, nuevos votantes y demás? ¿Cuál va a ser la forma? ¿Qué le ofrece Guillermo Moreno como candidato a senador a los jóvenes de la capital? Bueno, nosotros tenemos que hacer de la capital trabajar para, por lo menos desde el Senado de la República, para ver cómo hacemos de este territorio un modelo de desarrollo integral, un desarrollo humano que posibilite que haya mucho mejor calidad de vida. Y tenemos que contribuir desde el Senado. Eso no es un proyecto de ley, eso es una visión. En ese contexto tenemos que impulsar todo lo que implique para la capital la mejoría del transporte, que es un dolor de cabeza diario de los capitaleños. El problema serio de la inseguridad ciudadana, que aunque se da en otros niveles, pero en la capital, por la concentración, también tenemos que trabajar para contribuir desde el Senado para mejorar la seguridad ciudadana. Las áreas verdes, el mismo crecimiento de la sociedad, de la capital, ha ido eliminando y agotando las áreas verdes, y tenemos que buscar forma para que el capitaleño tenga espacio de esparcimiento. Y desde el Senado vamos a contribuir para la ampliación de la zona verde, donde el capitaleño pueda mejorar su calidad de vida. Eso no es una labor solo legislativa, es una labor que tenemos que apoyarla, sobre todo desde la alcaldía que va a continuar encabezando Carolina Mejía, nuestra alcaldesa, la alcaldesa que apoyamos y la que va a ser la alcaldesa de la capital. Y hay algo que es también trascendental en avanzar con un modelo de desarrollo humano sostenible aquí en la capital, y es la titulación de los barrios, de los territorios donde están los barrios más pobres y más populosos de la ciudad, que usted sabe que es una fuente de inseguridad, porque muchos tienen una propiedad muy precaria en esos territorios. Entonces, digamos que todo eso está cruzado con impulsar la creación de empleo para nuestros jóvenes y para la población en general, mejorar la calidad de la educación. Nosotros, aunque eso es una tarea nacional, nosotros tenemos que hacer un énfasis cada vez mayor en una mejor calidad en la educación.
crear más liceos politécnicos que abran más oportunidades para nuestros jóvenes, hacer más accesible la llegada a la universidad y la profesión técnica o profesional. Tenemos que lograr también mejores oportunidades para las mujeres. La mujer todavía es objeto de mucha discriminación en el empleo y en la condición salarial. Y aunque esas son cuestiones nacionales, pero en lo que respecta a la capital, que donde hay una población tan amplia, eso se siente. Lo mismo las discapacidades. Todavía nosotros tenemos que propugnar, porque no sea, posiblemente haya un porcentaje elevadísimo de aceras donde no pueda acceder una persona que tenga alguna discapacidad motora. Eso no puede ser, esa no es una ciudad amigable. Nosotros tenemos que mancomunar esfuerzos con la propia alcaldía para cada vez mejorar eso. Los envejecientes se han convertido en muchos lugares en personas que no tienen ni el familiar que le dé atención. Y entonces tenemos que crear en cada uno de nuestros barrios espacios para que los envejecientes puedan transitar esa etapa de su vida. Todo eso apunta a que la capital se pueda convertir en un modelo de desarrollo humano integral. Y desde el Senado vamos a impulsar en esa integralidad todos los proyectos que puedan ser de nuestra iniciativa o que otros puedan estar propugnando. Guillermo Moreno, candidato a senador por el Distrito Nacional por el PRM y Alianza País. Usted ha sido un hombre que la mayoría lo conocemos y conocemos su trayectoria y sabemos que en algún momento ha tenido un concepto contradictorio con sus propios superiores, porque usted tiene su concepción propia de cada cosa y entiendo que eso lo llevaría al Senado. Pero dentro de ese programa congresual que usted se ha planteado llevar en caso de llegar a ser elegido como el senador del Distrito Nacional, usted también ha planteado la posibilidad de que quizás no esté de acuerdo con el partido oficialista, con el partido que representa en un momento determinado, y cómo plantear esa posición dentro de ese conglomerado. Y le apunto algo fundamental que necesariamente se va a ver el próximo año: el conocimiento nueva vez del Código Penal. Ahí nadie se pone de acuerdo. ¿Cómo va a plantear Guillermo Moreno sus contradicciones quizás con el partido oficialista, con la línea partidaria, con sus aliados? Bueno, le he dicho que estamos en un acuerdo electoral. Nosotros no hemos hecho una fusión con el Partido Revolucionario Moderno. Cada uno mantiene su identidad y sus propuestas. Nosotros sí tenemos grandes identidades y grandes coincidencias en lo que tenemos que hacer, tanto en lo que se refiere a parar el retroceso, toda posibilidad, como a profundizar el cambio. Ahora, eso será una cuestión que se irá concretando día a día, y en el día a día iremos construyendo consensos. Construir consenso implica también tener diferencias. Lo que implica es, sobre todo, ser capaz de poner a un lado las diferencias que no sean fundamentales y fortalecer aquellas cosas importantes en las que coincidimos. Un espacio como el Senado de la República es un espacio donde solo puede funcionar construyendo consensos, porque son 32 senadores, son 32 senadores de 32 realidades distintas, con exigencias y requerimientos distintos. Entonces nadie tiene la verdad, ni la verdad ideológica, ni la verdad política, ni la verdad social. Tendremos que encontrar, tiene que haber puntos donde podamos unos y otros encontrarnos, y tiene que haber una actitud. Nadie es el portador de la verdad absoluta, sino que tiene que haber la actitud de que la construyamos conjuntamente. Y eso tiene que normar en la labor legislativa, que es la expresión entonces de muchas voluntades. Porque además
esos 32 senadores no se valen a sí mismos. Son a la vez la representación de muchos sectores que coinciden en esa senaduría, en esa provincia, de una población. Uno de los grandes déficits que nosotros tenemos es la representación. No hemos logrado una democracia donde el ciudadano se sienta auténticamente representado en sus representantes. Una de las cuestiones que tenemos que profundizar es eso, para que el senador sea cada vez menos él y sea cada vez más los otros. Para que el senador sea más nosotros y no solo su ego. Y eso implica abrir mecanismos de consulta, mecanismo de diálogo con la población, para que lo que surge allí sea expresión de lo que de una u otra manera la sociedad aspira. El legislar es una de las tareas no solo difícil, sino más compleja, sobre todo cuando se toma en serio. Doctor Guillermo Moreno, tengo aquí, voy a reseñar una información suya de mediados del año 2021. Usted dice que afirma que ustedes se ponen históricos, pero bien. Sí, pero no es tan histórico porque hace apenas 2 años. No. Afirmó que usted pidió que se hiciera una auditoría a todas las personas que tengan inversión en paraísos fiscales, comenzando por el presidente Luis Abinader. Decía usted en el año 2021, a mediados del año 2021. Abro comillas, dice: necesario que el Ministerio Público Dominicano disponga una auditoría forense a todos los casos en los cuales ha habido traslado de capitales a paraísos fiscales. Usted dijo eso en el Consejo Económico y Social y dice lo siguiente, que es una oportunidad para que la justicia demuestre su independencia y que normalmente se trasladan estos capitales o se crean estas empresas para evadir impuestos de manera ilegal y lavar activos o esconder patrimonio. Esas son consideraciones suyas. La otra parte es que escúcheme. En el pasado reciente usted también solicitó a la Cámara de Diputados hacerle un juicio político al diputado Gorimoya, que da la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, vinculado o investigado con el tema del caso Calamar. Entonces la pregunta es la siguiente: como usted ha hablado de contexto, ha hablado de coyuntura, usted va a dejar todas estas peticiones que usted ha hecho, tanto al Ministerio Público como a la Cámara de Diputados, de lado en la mesa para reiniciar su carrera, porque esas posiciones que usted tiene quedan de lado a partir de esa alianza, o va a mantener esa petición tanto al Ministerio Público como a la Cámara de Diputados. Sí, miren. Fue una conferencia que usted hizo. Sí, porque es necesario el contexto para que después no me malinterpreten. Para que después no me malinterpreten. Están aliados, ¿verdad? Julieta también. No hay. Bueno, yo supongo que Guillermo Moreno tiene suficiente material para... Vamos a dejar que el invitado conteste. Vamos a dejar que el invitado conteste. Agarra el fuerte ahora. Arranque, Guillermo. Miren. Adelante, Guillermo. Eso que usted ha señalado es mi convicción de antes de ayer y de hoy. No hay nada que renunciar. Yo creo que hay gente que utiliza los paraísos fiscales para llevar dinero de la corrupción, para lavar, para evadir impuestos. En los 20 años que nos precedieron, son muchos los corruptos que trasladaron grandes fortunas fruto de ese dinero acumulado y de origen ilícito a esos lugares. Y pienso que en ese contexto es deber del Ministerio Público, cuando se produce, se identifica que ha habido traslado, trasiego de esos capitales, que el Ministerio Público lo investigue, porque lo está haciendo en violación de la ley. Y esa es la misión del Ministerio Público. Lo mismo ese diputado que usted mencionó apareció en la investigación del Ministerio Público en el caso Calamar, mencionó su nombre. Y yo dije, y le repito hoy lo que le voy a decir, dije, si el Ministerio Público incluye a un ciudadano con su nombre
en un expediente, tiene que tener la responsabilidad de investigarlo. ¿Y usted sabe por qué yo lo dije? Por Danilo Medina. Ay. Porque en la página 23 de ese expediente dice que Danilo Medina convocó a José Ramón Peralta, convocó a Donald Guerrero y otros más, y le dio instrucciones de que debían ir a recaudar dinero de los ministerios para financiar la campaña. Y yo dije y sostengo que no es responsable que se mencione un nombre induciendo que participó en un acto de ese tipo y no se le investigue. Y por eso exigí que se investigara. Pero yo me refiero al tema del presidente Luis Abinader y usted me está evadiendo la parte. No, escúchame. Perdón. Estamos en una entrevista y yo creo que el doctor Guillermo Moreno tiene suficiente capacidad para responder lo que yo estoy preguntando. No, escúchame, Conde, más respeto a mi persona. No, más respeto a mi persona. Pero yo estoy respetando al invitado. Pero le está contestando, tranquilo. Ok. El doctor Más respeto, porque si no puedo estar aquí, yo me paro y me voy. No, si no puedo estar aquí, me paro y me voy. No, creo que he sido respetuoso y te pido respeto a ti. Vamos, Felipe. Pero yo no le estoy diciendo al que no está respondiendo. Yo le estoy haciendo una pregunta sobre el tema. Felipe, vamos, para que estemos claros. Adelante. Sí, entonces, Bárbaro, entonces señalaba que proclamo lo que reclamé, incluso aunque parece que lo estaría atacando, lo estoy defendiendo, porque no es responsable, digo, que se mencione un nombre, un expediente que ha hecho el Ministerio Público, no lo hizo un consultor, no, lo hizo el Ministerio Público, incluye un nombre y entonces, sin embargo, no lo llamó a investigar. A esa mismo señalé en el caso de todos los que mencionaron en el caso Calamar, que no lo investigó. Hay en uno de esos nombres que menciona, tiene la condición de diputado. Y entonces, a propósito de eso, es que sale lo del juicio político. Cuando yo hice la declaración también en el caso del presidente Luis Abinader, lo hice, recuérdense, en la circunstancia donde cuando se revelaron los papeles de Panamá, resultó que hubo 3 presidentes que aparecieron. El presidente de Chile, el presidente de Ecuador y el presidente dominicano. Y en aquellos 2 casos, el Ministerio Público abrió una investigación. En ese contexto, el periodista me pregunta y yo le señalé como considero que también el Ministerio Público debe hacer la investigación. Sobre todo porque el hecho de que lo mencionen, hay que esclarecer a la sociedad cuál es la situación que hay, porque también es una imputación que estaba en el aire. Posterior a eso, se hizo una publicación en la prensa, en la cual el presidente señaló que esa compañía, esa empresa que figuraba ahí, esa compañía que figuraba ahí, esa sociedad que figuraba en los papeles, estaba en su declaración jurada. Y señaló además que no tenía un centavo en esa empresa. Yo no sé, porque no lo sé, si el Ministerio Público consideró que eso fue suficiente o si hizo la investigación. Mi deber, como fuera mi deber ahora mismo, mi deber era hacer el planteamiento en el momento que lo hice, en las circunstancias en que esa información se brindó a la ciudadanía. Doctor Moreno, usted mencionó hace poco lo que es su visión respecto a temas que son de interés nacional y que por supuesto pues no escapa al Distrito Nacional a ellos. Esos son temas que han sido ampliamente debatidos por diferentes sectores políticos, sociales, los propios periodistas, comunicadores. Hemos hecho muchos análisis sobre estos temas. Usted dijo recientemente que Omar Fernández no tenía una propuesta innovadora que presentarle al país. A mí me gustaría conocer la propuesta innovadora que usted tiene para el Distrito Nacional. Yo lo que he señalado es que
estamos en esa candidatura que usted menciona, tenemos es un rostro joven atrapado en el pasado. Ay. Sí. ¿Por qué? Porque está atrapado en lo que es la política del contexto de su formación política. Fíjese que en esa propuesta eso no es lo que piensa la mayoría de los capitaleños. Algunas sí, algunas no. Algunas sí, algunas no. Algunas encuestas sí. Adelante. Señalaba que en esa como tú. Exacto. Adelante, Guillermo. Bueno. Aguante, señalaba que falta poco. en esa propuesta no hay ninguna actitud de ruptura ni de crítica de lo que es los 20 años de gobierno, del contexto político que los lleva como candidato a senador. En ese sentido es que he dicho que está atrapado en el pasado. Él no puede referirse a los tucanos, no puede hacer una crítica de los tucanos, de si hubo o no corrupción. Él no puede mencionar la palabra Sunlan, no puede, puede pronunciar. No puede hablar de todo lo que fue Odebrecht. Es decir, fíjense que en nosotros tuvimos entre esas principalías, de los 10 casos de mayor sobrevaloración que hubo en América Latina, de las construcciones de Odebrecht, 4 ocurrieron en el gobierno de Leonel Fernández. 4 de las 10 a nivel de América Latina. No puede mencionar eso. Ahora, innovadora es que él pudiera hacer una ruptura con ese pasado, que él pudiera distanciarse de eso, porque lo que esta sociedad quiere, ¿qué quiere? Honestidad, quiere transparencia, quiere fortalecimiento de las instituciones públicas, quiere fortalecimiento de los poderes públicos. Este país no quiere que le nombren un presidente de la Suprema Corte de Justicia del Comité Central de su partido. Eso es lo que esta sociedad ya no quiere volver. Entonces, innovadora es decir, hay que producir una ruptura con ese pasado. No puede hacerlo. Por eso es que está atrapado. Es como este candidato Ramfi está atrapado también. Porque resulta que él no puede hacer una crítica de fondo a lo que es el régimen de su abuelo. Y lo que la sociedad no quiere, nada que le recuerde esos 30 años de dictadura. Entonces, ese es un candidato atrapado. Él tendría otras posibilidades si él fuera capaz de decir, yo renuncio, rechazo todo lo que fue ese periodo de 30 años de opresión y de oscurantismo en la sociedad dominicana. Pero no, está atrapado. Otro candidato que está atrapado en el pasado. Don Guillermo, para nosotros una distinción tenerlo en este gobierno de la mañana, y como es lógico ver, una figura de un nivel del más amplio en la política dominicana, un candidato presidencial en algunas ocasiones recientes y ahora en un pacto trascendente con el más importante de los partidos políticos del sistema, que es el PRM, pero además que es el más innovador de los partidos mayoritarios, es el que tiene no solo un compromiso con valores que ustedes han llevado durante toda su vida como partido político, sino también con las figuras que a usted lo acompañan a su partido. El caso de su esposa, que ya es una virtud adicional suya, porque ser el esposo de Dora Celeste es una gran virtud también. Una gran mujer con mucho nivel y de mucho aporte a la democracia. Un abrazo extensivo a doña Dora Celeste. Y además, en el periodo congresual que me ha tocado ser diputado, ustedes tienen un diputado, el diputado Pedro Martínez, que lo acompaña con usted, que está con nosotros aquí hoy, que ha sido uno de los mejores, de las mejores conquistas que ha tenido el Congreso durante esta legislatura y este proceso. Un diputado que ha aportado bastante, un hombre ecuánime, prudente, un puente, aunque viene de un partido que es un partido de expresión distinta al universo del colectivo, ha tenido un alto nivel de empatía con los demás colegas y un gran representante, un digno diputado que
constituye una de las mejores galas de Alianza País. A usted es una agenda importante tenerlo en estos medios, porque no se trata de si su agenda es innovadora o no. Usted es una figura de prestancia nacional que un Senado de la República se distingue teniéndolo. Más que todo, mi esfuerzo de pregunta es preguntarle hacia dónde va la prueba de Alianza País, no solo con la senaduría, sino en el orden nacional. Ustedes tienen otros candidatos también y usted sigue siendo el líder de un partido importante, sobre todo porque expresa una visión particular. Su idea del proceso municipal y su idea de cómo va Alianza País a ayudar en la concreción de la gobernanza del segundo periodo del presidente Abinader. Eso es una conferencia. Solo que sin odios y sin rencores. Eso es una conferencia. Sin odios y sin rencores. Le doy de nuevo las gracias por las hasta valoraciones. Se sonrojó, don Guillermo. Le doy las gracias por esas valoraciones, en especial las que hace sobre mi esposa. Mire, el Alianza País se articuló como una propuesta con vocación alternativa. Y en ese contexto pues respondía a la visión de que uno de los déficits de nuestra democracia es que ha estado siempre recostada de un solo lado. Tenemos 60 años prácticamente o más gobernados por una sola visión, que de una u otra manera se recicla en cada uno de los nuevos partidos. Y que es necesario, y esa es nuestra visión, por eso surgimos, que es necesario que fuerzas que representan otras visiones puedan también ser parte de la construcción democrática. No imponer su visión, sino ser parte de la construcción democrática del país. Porque resulta que si usted examina los años 60, los movimientos alternativos de izquierda, revolucionarios, hicieron grandes aportes en los años 70 también, en los años 80, en los años 90, en lo que va de este siglo. Sin embargo, son los grandes ausentes de los lugares, de los poderes donde se toman decisiones. Que por tanto es necesario que para que esta democracia tenga mayor equilibrio, que allí estén representadas esas visiones, ese conjunto de visiones que sí se expresan en la sociedad. Esa ha sido siempre la aspiración de Alianza País, poder acceder a esos órganos donde se toman las decisiones y ser nosotros parte también de la discusión de las políticas públicas, de la fiscalización de esas políticas públicas, de su ejecución, y además también llevar nuestras ideas. Bueno, por eso en el año 2020 fuimos aliados puntualmente, como señalé, al PRM. Fruto de esa alianza es la diputación de Pedro Martínez, por ejemplo. Ya anteriormente había sido diputado nacional de Alianza País, Fidelio Despradel, pero en función de los votos de Alianza País. Bueno, ahora dimos un paso más en esa perspectiva. Y ahora hemos logrado una alianza más profunda, un acuerdo más profundo, con la vocación de ir al Congreso, de ir a los ayuntamientos y ser parte de esa diversidad. Evidentemente sabemos que el reto que tenemos por delante no será nunca que las ideas de Alianza País sean las que primen. Tendremos que construir consensos. Y en ese consenso entonces lograr una democracia con mayor equilibrio de visiones y de perspectiva. Esa es la propuesta y la aspiración, sobre todo en el gobierno municipal. Nosotros creemos de una manera muy firme que donde se constata realmente, el ciudadano puede saber si los beneficios o las ausencias de la democracia es en el gobierno municipal. ¿Por qué? Porque el ciudadano vive en una casa, de una calle, de un sector
de una ciudad. No vive en la ciudad, no vive en la república, vive en esa casa. Y ahí es que tiene acceso a si recogen o no la basura. Ahí es que tiene acceso si tiene o no seguridad, si tiene iluminación o no el tendido, si tiene áreas verdes, áreas públicas donde pueda tener algún bienestar, si tiene o no empleo, si sus hijos pueden acceder o no a la escuela, si tiene acceso o no a la salud. Entonces el gobierno municipal es el gobierno que realmente está en contacto con el ciudadano. Nos posibilita esa democracia de proximidad. Por eso para nosotros es tan importante todo lo relativo al gobierno municipal. Y no quiero desaprovechar para decir que te he dado seguimiento, Aníbal, en el tema de la salud mental. Y he apoyado en todos los escenarios que he podido. Tenemos también en Alianza País un candidato que ha hecho de la salud mental una bandera, que es el doctor Janoy Vargas. Y además auspiciar. Y eso es algo realmente que tenemos que lograrlo en el Congreso. Un excelente candidato. Una legislación. Excelente candidato. Doctor Guillermo Moreno, para hacer equilibrio, siempre le hago estas preguntas que voy a hacer a continuación a todos los que tienen aspiraciones a posiciones legislativas, en el ánimo de tal vez subir el debate en nuestros legisladores o aspirantes a ocupar una posición en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados. Yo quisiera saber su enfoque respecto a los siguientes temas: las 3 causales, la eutanasia, la enseñanza de la Biblia y el matrimonio igualitario. Sí, bueno, mire, nosotros somos radicales partidarios de la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte, porque es un derecho humano fundamental. Sin embargo, considero que es necesario que haya en la ley o en el código un régimen especial de regulación en lo que respecta a las situaciones excepcionales del riesgo de la vida de la madre, del incesto y de la violación. No es un abortista abierto como lo han pintado algunos en las redes, como que es un deporte profesional. No, yo no soy pro aborto, okay, como digamos de modo general. Creo es que debe haber una regulación normativa especial para situaciones excepcionales como es esos 3 casos. Sobre todo porque cómo funciona, y excúsenme esto que voy a hacer ahora, cómo funciona la lógica jurídica. Siempre es un principio y situaciones excepcionales, porque la vida es compleja. El derecho a la vida está protegido, pero existe la legítima defensa. Entonces, la vida tiene unas complejidades donde no puede reducirse a un texto de ley, a una línea de ley. Entonces, en ese contexto, cuando un médico se ve ante el hecho del riesgo de la vida de la madre, tiene que tener un marco regulatorio especial, porque esas son situaciones especiales. Y yo señalo esto, y no quiero desaprovechar para decirlo, no es teoría, es por la vida. Mi segundo hijo se llama Juan Domingo. Cuando Aura estaba embarazada en el 5º mes, tuvo una rotura de la membrana del líquido amniótico. Y cuando fuimos donde el primer médico, el médico dijo: no es posible, hay que interrumpir el embarazo. Nosotros no queríamos y fuimos a una segunda consulta y a una tercera, porque estábamos buscando la respuesta que queríamos, que era que nuestro hijo pudiera salvarse. Y entonces resultó que fuimos donde el que yo llamo el segundo padre de mi hijo, que es el doctor Plácido Montero, que él dijo: la batalla que no se echa ni se pierde ni se gana. Entonces, lo que yo planteo es lo siguiente: ahora que se acueste, no puede tener ningún tipo de movilidad, es más, no puede ni reírse con fuerza. Si llegamos al 7º mes sin que le dé un 10º de fiebre, salvamos la criatura. Ahora se acostó
Y eso era cuando llegó al 6º mes, lo celebramos, pero no te puedes reír, pero lo celebramos. Cuando llegó al 7º mes, lo celebramos. Llegó al 8º y llegó al 9º mes. Y ahí está mi hijo. Ahora, la decisión estaba tomada. Es decir, porque él nos dijo, si le da 1/10 de fiebre, eso implica una septicemia. Y eso implica la muerte de la madre y la muerte de la criatura. Es decir, esa es la flexibilidad en el marco regulatorio que tiene que haber para unas situaciones de esta complejidad. Fernando, bueno, pero faltaron la eutanasia, no, realmente no estoy de acuerdo con la eutanasia. Okay. Y además no tengo la otra aspecto. La enseñanza de la Biblia y el matrimonio igualitario. Miren, la Biblia es un libro que primero es un libro religioso para los cristianos, pero también es un libro de alto contenido histórico y cultural. Yo pienso que ¿qué se pierde con leer la Biblia en esa escuela? Sobre todo en el marco que lo está planteando la ley, que es opcional para las personas participar o no. Yo pienso que la lectura en sentido general de cualquier texto, y mucho más de un texto con todo lo que contiene la Biblia en nuestra cultura cristiana. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Génesis, ¿en qué pensamos? Eso no es una sola parte. Cuando hablamos de Apocalipsis, ¿en qué pensamos? Es decir, la Biblia es parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Cuando hablamos de Abel, ¿en qué pensamos? Bueno, que tengo un hijo que se llama Abel. El matrimonio igualitario nos faltó ahí. Sí, bien. Pienso que la Constitución ya plantea el concepto de matrimonio, que es entre un hombre y una mujer. Lo que pienso es que la sociedad necesariamente va a tener que avanzar hacia buscar algún tipo, una especie de ley para regular los matrimonios o las relaciones de personas del mismo sexo. Porque en nuestra cultura el matrimonio está focalizado al concepto muy brincado con el concepto hombre-mujer, que además es el concepto constitucional. Pero la realidad es, la ley no puede ponerse de espalda a lo que es la realidad. La realidad es que hay parejas del mismo sexo que conviven y que en ese sentido requieren de algún tipo de norma que regule o que normatice eso, porque hay temas de seguridad social, hay temas patrimoniales, etcétera. Entonces, en algunas legislaciones se han creado, yo no veo, lo veo bien, en algunas legislaciones se han creado normativas, leyes para regir la unión de parejas del mismo sexo. Ahora, el énfasis que nosotros tenemos que hacer es que en una sociedad no puede haber discriminación de las personas por su preferencia sexual. Eso sí, cuando yo veo, por ejemplo, programas o escucho ese tipo de bullying, eso sí es negativo, porque esos son seres humanos que tienen todos sus derechos, igual que todos nosotros. Entonces no pueden ser objeto de bullying ni de discriminación. Fernando. Don Guillermo, usted hablaba hace un momento de que a nosotros nos gusta la historia. Pero usted... No, que se ponen histórico, que okay. Es otra cosa. Es perfecto. Para mí, las dos cosas para mí. Me gusta la historia y me pongo histórico. Pero usted tiene una historia conocida, ¿verdad? De una lucha política de muchos años. A mí me gustaría entonces que usted me aclarara algunos conceptos que veo que usted ha emitido. Usted es antireeleccionista. Por lo menos eso veo en su cuenta de Twitter. Usted también se quejaba del endeudamiento de este gobierno y decía que se justificaba el endeudamiento en la pandemia, pero que después no se justifica. Eso lo dijo usted. Usted también habló de las cifras que el presidente en una de las intervenciones ante la Asamblea Nacional hablaba de cifras y que de esas cifras usted no estaba de acuerdo porque no eran correctas. O sea, pero esa es la historia. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles cifras? Bueno, por ejemplo, usted dice lo siguiente en uno de estos. Mire,
Sobre el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, el primer mandatario repitió ayer el mismo estilo de cifras y estadísticas, y que algunas deben ser reales, pero otras fueron maquilladas. Y otra parte, usted dijo en otro tuit, lo más importante a determinar es hasta qué punto el pueblo, la inmensa mayoría de la gente, se siente expresada en las cifras presentadas ante la Asamblea Nacional, refiriéndose a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, con el que usted ahora hizo el acuerdo. Y si quiere que le lea lo de la reelección, también lo puedo hacer. Dígame, hágame la pregunta. Yo quiero la pregunta. Porque, bueno, no, los tuites son de él, no míos. Lo digo yo, que quiero es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia ahora? Si usted sigue siendo antirreeleccionista, si va a seguir criticando las cifras presentadas por el gobierno, ese tipo de cosas. ¿Qué ha cambiado? Bueno, he dicho que cada declaración tiene sus contextos. Y sacarla de contextos muchas veces nos da visiones sesgadas. O sea que yo lo estoy sacando de contexto. Sí, no. Lo que quiero decir es que cada declaración tiene un contexto. Sí. Frente a ese discurso, esa fue una reacción de ese momento, una reacción de un dirigente político que estaba haciendo un ejercicio de oposición. Ahora, lo que yo quisiera es, y no sé por qué se sorprenden, eso no es en nada contradictorio con llegar a un acuerdo electoral. No. O sea, eso no es contradictorio porque yo tengo mi posición sobre el tema de, eso es coherente, o sea, de la deuda, o sea, sobre a mí los discursos presidenciales donde es una retahíla de cifras no me agradan. Pero eso es una posición que yo no tengo por qué ni rechazarla, porque es una valoración mía. Ahora, eso no es nada contradictorio con llegar a un acuerdo electoral en una coyuntura determinada. Yo no soy una persona que he promovido la reelección. Creo que la reelección le ha hecho mucho daño a este país. Si eso es lo que usted quiere que yo le diga, la reelección le ha hecho mucho daño a este país de manera general. ¿Y entonces la reelección de Luis? Muy bien, pero una cosa es que uno considere que la reelección le ha hecho mucho daño al país y no es contradictorio con llegar a un acuerdo electoral en función con una persona de que se va a reelegir. Sí, que se va a reelegir. O como yo le digo que Leonel debe estar preso y ahora ser su aliado, por ejemplo. Sí, también podría ser. Eso se podría dar. Se está dando. Don Guillermo. No, podría darse que don Guillermo mañana fuera aliado con Leonel. También. Bueno. Digo, eso no lo sé. Por lo que él está diciendo, por lo que él está planteando. Don Guillermo, yo le hice la pregunta porque usted también, en las intervenciones aquí, ha dicho que hay gente que está atrapada en el pasado. ¿No pudieran estos pronunciamientos suyos atraparlo en el pasado y ponérsela como difícil para dar una explicación convincente en este momento? Bueno, pero yo pienso que le he contestado. Es decir, nosotros hemos llegado a un acuerdo electoral y una condición del acuerdo electoral no es que nadie renuncie a cómo piensa, ni a cómo ha planteado, ha hecho sus formulaciones políticas. Yo he jugado un rol de opositor frente a este gobierno y frente a otros gobiernos, y eso no implica este acuerdo electoral la renuncia a las posiciones, como hablaba en el caso de Felipe, que de su pregunta. Es decir, que he insistido mucho en que esto se da en un marco donde hay aspectos donde hay coincidencias y aspectos donde cada uno mantiene sus identidades. Señor Guillermo Moreno, usted aspira a ir a la Cámara Alta. En el Senado hay muchos temas de interés en discusión y el Congreso de la República Dominicana tiene un déficit muy importante de decisiones, de legislar, yo diría que incluso de derogar, de representar y de fiscalizar. Dentro de ese déficit muy amplio y al que los ciudadanos aspiramos que nuestros representantes vayan resolviendo, hay temas muy importantes. Uno de ellos, para no dispersarnos demasiado, es precisamente relacionado a una pregunta que nuestro compañero hacía recientemente, el Código Penal. La República Dominicana se ha privado de tener un Código Penal actualizado del siglo XXI que tenga formas inteligentes, actualizadas, donde quepan inconductas que se han modernizado, que han cambiado, porque el crimen sí se adapta a los nuevos tiempos. Se actualiza rápido, de manera dinámica. En ese sentido, tenemos un tranque relacionado a uno de los temas que evaluó la pregunta de nuestro compañero. ¿Cómo votaría, cómo propondría
si alcanzara la senaduría del Distrito Nacional, Guillermo Moreno, resolver ese tema? ¿Cuál sería el camino que sugeriría y que estaría en una propuesta suya, o cuál sería su parlamento si se tuviera que parar a hacer la votación sobre aprobar un nuevo Código Penal en estas circunstancias que actualmente tenemos y que estamos necesitando? Sí, yo creo que es urgente que haya un nuevo Código Penal. Y además de eso, considero que debe ser íntegro el Código Penal, tal cual está concebido. Pero una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Si el aspecto que ha sido hoy el obstáculo, tuviéramos que sesionarlo para darle salida, yo no me opondría. Aunque mi mayor esfuerzo sería para que se apruebe íntegramente. Okay. Ahora, lo que no está en discusión es que urge un Código Penal nuevo en la República Dominicana. Eso es lo que no está en discusión. Y ese debe ser el espíritu que nos mueva a todos. Porque no es posible que estemos con legislaciones decimonónicas atacando la legislación, la criminalidad del digital siglo XXI de la inteligencia ya artificial. Es decir, no podemos estar en esas antípodas. Entonces, en ese contexto, lo que urge es que le demos salida. Entonces tiene que haber una voluntad política dentro del Senado y dentro de todos los actores para que le encontremos una salida. Y no podemos, si finalmente no hay posibilidad de hacerlo íntegramente, terminaría consensuando que lo sesionemos, seguimos la discusión del tema que haya que sesionar, pero le damos salida al resto. Vía ley especial, diría usted. Usted se compromete entonces hoy aquí con su electorado que usted estaría articulando una propuesta de ese tipo. Sí, totalmente, porque no podemos seguir. O sea, hablábamos ahorita del lavado de activos y hablábamos de cómo se sacan los capitales. Es decir, pero eso es uno de los aspectos. Sí. Pero hay decenas de infracciones y modalidades nuevas que no están contempladas en nuestra legislación. Entonces, es como quien dice, jugando pelota a mano pelada. Vamos a ir a la pausa, con Guillermo, después de esta primera ronda. Hay gente que habla, recuerden los medios, nos ha pasado muchas veces cuando hay un crimen. No, porque el autor intelectual, el Código Penal Dominicano ni siquiera tiene esa figura. Se tiene que comprobar una complicidad muchísimo mayor de hecho de los sujetos en términos de complicidad. Qué bueno, nos gustaría, y de mi parte me agrada que haya ese nivel de compromiso, porque a la mayoría de los que están en el Congreso hay que hacerle una especie de donación de material testicular o de ovarios, porque la mayoría cuando llega allí se le olvida eso y comienza a tenerle miedo a ciertos sectores, que si la iglesia, que si los sectores liberales, que si los Estados Unidos, que si USAID, que si... Y es un tema que nos tiene varados en nuestro desarrollo nacional. Vamos a la pausa y cuando retornemos, nuestros compañeros estarán una vez más haciendo una ronda de preguntas importantes sobre sus posiciones, sus opiniones, sus propuestas, sus posicionamientos presentes y pasados, ¿por qué no también en este gobierno de la mañana? Llévatelo, Cundo. A las 10:26 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Retomamos esta interesantísima entrevista con el doctor Guillermo Moreno, quien además de dirigir el partido Alianza País, está actualmente como candidato a la senaduría del Distrito Nacional en una alianza con el Partido Revolucionario Moderno y a su vez ha fijado posiciones importantísimas sobre diferentes temas del presente, pasado y futuro de la política dominicana. Adelante, Rosendo, vámonos. Don Guillermo, usted es un hombre que ha sido candidato presidencial en por lo menos 3 ocasiones, creo yo. Sí. Y es entre los partidos minoritarios el que ha sacado una de las mejores puntuaciones. Usted llegó casi a un 2% en unas elecciones. Más de 100,000 votos. Esa es una votación importante. Decide entonces bajar, desmontarse de la candidatura presidencial y aspirar a senador. Debe haber una garantía para que usted resulte electo. Ojalá y sea así, porque usted sería un gran senador. Ahora, el partido que lo postula no va a querer perder la plaza del distrito, por lo tanto va a hacer lo que sea necesario para elegirlo a usted senador de la República. Incluso podría el partido de gobierno, si fuese necesario,
hasta intentar utilizar recursos del Estado para que Guillermo Moreno preserve para ese partido la plaza del distrito. ¿Qué seguros puso usted, qué candados puso usted al momento de sentarse en la mesa para establecer un pacto para que no se utilicen recursos del Estado en pos de elegirlo a usted senador de la capital? Bueno, eso incluso ni fue tema de discusión, porque eso es implanteable en lo que es nuestro ejercicio político. En ese contexto, le insisto, no fue un tema de discusión. Pero si usted viera esa intención. Luis no usa nada. Nosotros lo prohíbe todo. Sí, nosotros gancho. no lo aceptaríamos bajo ninguna circunstancia que se haga, se utilicen recursos del Estado para nuestro beneficio como candidato. Ni para otro. Y seríamos críticos pero Fernando sabe que Luis no permite eso. De los recursos del Estado, porque hemos señalado de manera reiterada que no es parte de todo el deterioro que se ha dado en la República Dominicana, que es necesario que dejemos atrás. Es decir, para eso incluso hay un aporte que se hace de la Junta Central Electoral. Para eso la ley electoral ha establecido unos topes específicos y los candidatos buscan esa colaboración. Dentro de ese margen de financiación es que tiene que moverse esta candidatura. Y sería, por tanto, para nosotros inaceptable. Como les digo, tampoco ha habido bajo ninguna circunstancia propuestas de ese tipo, porque también la propia naturaleza del partido con el que hemos estado, tenemos este acuerdo, precisamente propugna por la honestidad y por la transparencia, y es parte de un valor que se ha resaltado en su ejercicio de gobierno. Doctor Moreno, usted ha descalificado al señor Omar para hablar, porque no puede hablar, y yo escuchaba bien, sobre Tucano, sobre Odebrecht, sobre su plan. Sin embargo, Omar Fernández no ha tenido nunca una posición en el gobierno, y si por proximidad es, en el Tucano han sido mencionados figuras que tienen posiciones importantísimas en esta administración, que creo que no han sido objeto de investigación. En Odebrecht hay parte y parte, aunque hoy en día solamente he condenado una figura política. Pero ha habido encartados y ha habido investigados y procesados de parte y parte. En Sunlan el préstamo aquel que dio origen a todo lo demás fue tomado en la administración de Hipólito Mejía. ¿Por qué descalificarlo? Sí, Sunlan. ¿Por qué descalificarlo? Pero eso no fue así. Ok, yo te voy a mandar pero la es un hecho histórico. Está bien, te voy a mandar perdón debido. No, te lo voy a mandar, no es objeto ahora, te lo voy a mandar. ¿Por qué usted entiende que él es parte del pasado, y si usted se siente cómodo con su candidato a la circunscripción número 3, que a su decir pudiera ser carne de presidio? Usted ha utilizado mucho ese tema. Sergio Moya Gori, ¿lo veremos haciendo campaña, estrategia conjunta? Mire, la diferencia precisamente es que más allá de el origen de cualquiera de esos casos, nosotros no tenemos ningún reparo en referirnos a ellos, porque hemos tenido una línea crítica frente a todo lo que ha significado la corrupción en el Estado, o los casos de corrupción en el Estado que han salido a la luz pública. Debo decir que es apenas un porcentaje.
Y en ese sentido no importa si los tucanos, cuál fue el origen, si hubo en el caso de la Sunland, que me estoy enterando ahora, debo confesarlo, y es un caso que yo creía que lo conocía, porque lo investigué. Pero la burla espero que me la paguen cuando me paguen la información. Yo sé que la historia ha cambiado y que hay un adanismo muy grande y una borra muy grande, pero existe. Pero a que yo recuerde, ese préstamo, ese préstamo lo tomó Félix Bautista desde la OISOE. Ok, está y bien. Además, está bien. Lo voy a poner, lo voy a aclarar. No, pero permíteme. No, pero es bueno, yo creo que cabe el tema de la aclaración, porque puede ser, creo haber entendido, que Susana señaló también un hecho que pasa igual que con algunas de las constructoras brasileñas en conflicto. Llegaron al país un periodo antes tal vez de los escándalos. Es posible que llegaran al país antes. Y lo sometió el PRD. Pero míralo ahí. Ante la Suprema. La Sunland vino con las otras cosas. Que vino la Sunland, que vino un banco. Antonio Guterres. Que vino una empresa. Pero ese préstamo, y aquí está el poder de Félix. De tu hermano Felipe. 15 millones de dólares fue concertado en el gobierno de Hipólito Mejía con la empresa Sunland para un proyecto de vivienda a través del Nacional de la Vivienda IBE. Dice él que nunca se ejecutó y fue objeto. Entonces yo le estoy hablando de que sí. Hipólito Mejía, de la Sunland al que él se refiere. Espérate, déjame hablar. Déjame leerlo, mi amor, también. La suspensión del préstamo de los 120 millones dado por poder especial del presidente. Pero para leer también firmado por el presidente Fernández, el apoderado Félix Bautista. Mi pregunta al señor Moreno fue la siguiente: si Omar Leonel no puede hablar por el préstamo, por el tema Sunland, que nunca ni concertó, ni firmó, ni nada de eso, ni ha sido parte del tren gubernamental, ni por los tucanos, ni por Odebrecht, por ello, no puede hablar por esas tres cosas. No sé por qué, porque no sé cuál es el hilo conductor. ¿Por qué pueden hablar entonces? Sí pueden hablar los candidatos, usted en este caso, candidato de un partido en el que los tres casos han señalado a alguien. A ver porque si usted nosotros no tenemos ninguna componenda con Omar ese Leonel pasado. la tiene. No, entonces. yo estoy hablando de mí. Yo le pregunto que por qué usted dice que Omar no puede hablar. Porque no se refiere a ellos, que se refiere a ellos, que haga la ruptura con el pasado. No importa, yo la hago. Yo señalo, esos son casos concretos en los cuales supusieron para la República Dominicana desvío de fondos públicos que beneficiaron y que enriquecieron de forma ilícita a personas, conforme las investigaciones y conforme lo que conoce la opinión pública. Y yo me refiero a ello, no importa qué gobierno haya estado, y no importa quién lo concertó, nuestra posición frente al tema corrupción e impunidad es frontal, es clara, es precisa. Entonces he señalado, la pregunta que usted retome es que ese candidato no se refiere a esos temas. Ahora, si se refiere, magnífico, sería bienvenido. Doctor Guillermo Moreno. Ahora de Sergio, perdón, me falta una parte. No es un debate. Tú hiciste tres preguntas con tres temas. Le estoy preguntando sobre Sergio, que si usted se siente cómodo con ese candidato a la circunscripción número 3 y si lo veremos. Bueno, yo no tengo contacto con todavía con algunos de los candidatos, pero nosotros vamos a hacer nuestra campaña en la Suprema y vamos entonces a ir apoyándonos en los dirigentes y en las bases PRMistas. En ese sentido hemos hecho un acuerdo y vamos a acercarnos a los distintos sectores del PRM porque es una candidatura común. Y en esa candidatura común, ahí está Aníbal Páez. Entonces vamos a buscar ese apoyo. Dentro del acuerdo que sí usted se habló con el presidente Abinader, hay una palabra clave que lo dijo en este acto del domingo, de que no quiere un incondicional, quiere una gente que vaya a legislar y fiscalizar. Eso nunca se había visto entre dos presidentes de un partido. Ese tipo de acuerdo, de darle a usted la libertad de independencia. También hay coincidencias. El Ministerio Público Independiente que ha instituido
y para lo cual también ha propuesto una reforma constitucional para el Ministerio también de Justicia, separar administrativamente. Usted asume cuando gane la senaduría, como todo va indicando, los números han cambiado del domingo para acá en un ascenso vertiginoso. Usted asume lo del proyecto de reforma constitucional, Ministerio de Justicia y designación independiente del procurador o procuradora de la República. Sí, déjeme decirle, uno de los propósitos y de los aspectos que nosotros hemos valorado más de la gestión de Luis Abinader, del presidente Luis Abinader, es su actitud de fortalecer la institucionalidad democrática. Nosotros hemos tenido muchos déficits ahí y hemos tenido muchas prácticas que han anquilosado, han debilitado la posibilidad de desarrollar los poderes, un equilibrio de poderes en la República Dominicana. En ese contexto nosotros asumimos como parte de nuestra propuesta fortalecer tanto la independencia del Ministerio Público, la creación de ese Ministerio de Justicia, pero también el fortalecer la independencia de los poderes. Porque una de las grandezas de la democracia es precisamente que el poder no esté concentrado en una sola mano, sino que esté en varios estamentos que permita que se dé un equilibrio. Y el Congreso es fundamental para ese equilibrio. Una de las labores más importantes que nosotros insistimos es la labor de fiscalizar y representar. En el país, en nuestra democracia, no hay tanto déficit legislativo, a excepción de casos como el del Código Penal, que es un gran déficit, sino que en el país lo que sí hay es un déficit de fiscalización y un déficit muy profundo de representación. Y eso hace muy débil nuestra democracia, porque un ciudadano que no siente que tiene una voz, que tiene un representante, que tiene a alguien que puede asumir su causa, él que no puede hacerlo, entonces es un ciudadano que se siente anulado como tal. Entonces, nosotros, una de las cuestiones clave de nuestra gestión como senadores es fortalecer la fiscalización y fortalecer la representación. ¿Y qué implica todo esto? Que nosotros tenemos que ser capaces no solamente de participar en la discusión y en la definición de las políticas públicas. Y fíjense, déjenme decirle algo. Uno de los déficits nuestros es la que hemos acumulado por años, es la gran debilidad de las políticas públicas. Y una verdadera democracia debe de construirse a través de las políticas públicas. Los ciudadanos necesitamos saber, cuando discutimos el presupuesto, ¿qué es lo que Salud se propone como metas para este año con el presupuesto que recibe? Nosotros queremos también saber qué es lo que el Ministerio de Educación se propone este año. Y digamos que, por ejemplo, vamos a disminuir la deserción escolar, que está hoy en tal porcentaje, y lo vamos a llevar para que al final de año lo evaluemos, para que veamos el uso transparente y correcto de esos recursos de esa política pública. Entonces, eso significa, si nosotros somos capaces de fortalecer la fiscalización, significa que habrá cada vez menos personalismo y habrá cada vez más política pública. Habrá cada vez más planes colectivos en la sociedad, en los ministerios. Tendrá que haber por obligación más transparencia. Entonces, ese rol de fiscalización, ese rol de representación, nosotros vamos a insistir en que son dos pilares de nuestra gestión. Guillermo Moreno, nos gustaría conocer su posición frente a la situación haitiana, la posición política de la República Dominicana, la posición gubernamental de la República Dominicana y en caso de su posición legislativa frente a la situación con Haití. Bueno, nosotros, el problema haitiano es tan complejo
que da muchas aristas, pero vamos a ver. Mire, lo primero es que continuamos teniendo una frontera que no tiene todo el control que debe tener. Y es un acto de soberanía de todo Estado tener el control de su frontera. Mientras la tierra no sea el paraíso terrenal, vamos a estar divididos en estados, en repúblicas, y es misión de cada república, de cada estado, controlar su frontera. Nosotros somos partidarios de que todo el que está en la República Dominicana tenga un estatus definido. Yo, cuando voy por la calle, ando con mi cédula. Y si alguien me para un policía de tránsito, yo saco mi cédula y yo le muestro quién soy. En la República Dominicana nosotros tenemos que propugnar: todo el que esté en su territorio debe tener un estatus jurídico definido. Usted es un trabajador, usted es un estudiante extranjero, usted es un turista, tiene que tener un estatus definido. Y eso empieza, entre otras cosas, porque haya no solamente los mecanismos de regulación, sino que controlemos la frontera. He sido siempre partidario de que tenemos que ahondar los esfuerzos, y vamos a impulsar eso, la dominicanización de la mano de obra. Nosotros creemos que lo que está pasando, por ejemplo, en el país, donde determinados centros urbanos se están sobrepoblando, con todo lo que eso implica para los servicios que reciben, que no pueden ser atendidos, y zonas enteras de la República Dominicana despoblándose, en lo que incluso en algún momento escribí la segunda despoblación. Yo recuerdo cuando vi la noticia de que San Juan estaba decreciendo y que por tanto en 4 años la población había decrecido, tanto así que habían quitado un diputado. Entonces escribí, recuerdo, un artículo de la segunda despoblación. Nosotros tenemos que parar eso, pero entre otras cosas, eso tiene mucho que ver con que efectivamente los habitantes de cada una de esas provincias y regiones encuentren oportunidad de empleo, calidad de vida. Entonces, en ese contexto, nosotros insistimos, es necesario entonces dominicanizar, hasta planes concretos para dominicanizar la mano de obra. Será un proceso, no es un decreto. Procesos de ese tipo no es un decreto. Procesos de ese tipo se dan, digamos, algunas veces hasta en décadas. Pero lo que tiene que haber es un plan. Tiene que haber un plan. En ese contexto, pienso que la República Dominicana tiene que tener una... no critico el esfuerzo que se haga en los foros internacionales para frente a lo que es la crisis, la situación haitiana, pero siempre insisto en que es necesario poner mucho énfasis en las consecuencias y ocuparnos mucho de las consecuencias que tiene sobre nosotros la crisis haitiana. Una cosa es nosotros ir a la crisis haitiana y discutirla en los foros internacionales, pero tal vez lo más perentorio para nosotros es examinar con mucho detalle y buscarle salidas para enfrentar las consecuencias que tiene sobre nosotros la crisis que hay en Haití. Doctor, si algo tiene usted que siempre le he reconocido es que hace una persona muy coherente, sobre todo cuando se trata de los abusos de poder y abusos del Estado. Y a propósito de eso, en el día de hoy la Junta Central Electoral emite un comunicado brillante que pone en relieve la debilidad institucional de nuestro estamento de nuestras Fuerzas Armadas. Y dice lo siguiente el comunicado: la Junta Central Electoral tiene bien precisar que las Fuerzas Armadas están sujetas al orden institucional, legal y vigente, y por consiguiente los mismos deben cumplir su rol y permanecer al margen de todo tipo de actividad política. En ese sentido, se exhorta a la más alta dirigencia de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a no propiciar ni permitir injerencia de tipo político en los cuarteles, dice la Junta Central Electoral. Abro comillas,
Ahora la Junta va a prohibir lo prohibido. Prohibición a militares y funcionarios electorales en atención a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, a todo miembro activo de la Fuerza Armada, la Policía Nacional y los funcionarios empleados de organismos electorales. Se les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otro tipo de actividades propias de las campañas electorales. Entonces, cuando nosotros leemos este comunicado de la Junta Central Electoral en pleno siglo XXI, cosa que nosotros teníamos entendido que estaban superadas hace más de 50 años. Si puedo, por favor, hacer la pregunta, José Luis. Ok. Me gustaría conocer cuál es la apreciación que tiene Guillermo Moreno, una persona que ha estado tan comprometida, sobre todo con el fortalecimiento institucional y la democracia de nuestro país, sobre este comunicado que emite hoy la Junta Central Electoral. Bueno, yo apoyo plenamente el comunicado de la Junta. De acuerdo a nuestro marco institucional, está prohibido la participación de los militares en cualquier forma en la actividad partidista. Incluso algo que alguna vez tendrá que revisarse, no pueden ejercer, le está lesionado una de sus condiciones como ciudadanos, que no pueden ejercer el voto. Y eso se corresponde precisamente con todo esta cuestión de que no deben participar y no pueden participar en actividades partidistas. Incluso, si usted seguro lo retiene, Felipe, no era cuestión de 3 meses que el Ministerio de Administración Pública también prohibió a los empleados públicos participar. Tanto es así que nosotros tuvimos que elevar una instancia a la propia Junta Central Electoral, porque en la redacción todo el que recibía, tenía fuera como mensajero, no podía participar ni como candidato. Entonces la mayoría, y tenía que tomar una licencia de 3 meses. Entonces resulta que con esa interpretación que se estaba haciendo de la ley, por ejemplo, en el caso nuestro, que hay candidatos nuestros que son maestros, entonces nos dijeron, bueno, yo no puedo pedir una licencia por los 3 meses para ser candidato a regidor o a vocal. Entonces, yo puedo sí, no lo hago en hora de docencia, pero yo puedo los fines de semana participar. Entonces tuvimos que elevar una instancia y se reinterpretó que eran aquellos empleados públicos administrativos que tenían personal o que manejaban recursos, los que no podían, si iban a participar en política como candidato, tenían que pedir una licencia. Para mí eso fortalece la institucionalidad, pero con más razón en el caso que estamos tratando, en el caso de los militares. Lo que sí llama la atención, y les confieso que me llama la atención, que tenga que todavía estarse hablando de estos temas, porque es algo que nosotros lo padecimos durante muchos años, que es algo que se continúa, pero tomemos el lado positivo. El lado positivo es que ha habido una reacción del órgano electoral ante alguna manifestación. Pero sin sanción. Y entonces... No hay sanción, no hay consecuencias de esos actos. Bueno, pero ante el señalamiento, es muy probable que el Ministerio de las Fuerzas Armadas lo trasladaron y lo mandan para otro sitio. Tomen las medidas de lugar para evitar que se repita. Doctor, mire, yo he estado escuchándolo muy atentamente y pienso que al final de esta entrevista hay varias lecturas. Una es que usted ha reivindicado aquella frase célebre de que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Cuando hablaba, bueno, del rol como opositor, que usted lamentablemente fijó no lo toca ninguno de los dos. En algunas, sí. Pero a mí me gustaría saber qué opinión le merece a usted que, por ejemplo, el partido por el que hoy usted se está postulando como senador en el Distrito Nacional haya elegido nuevamente a
Goya Mori, de nuevo, Gori Moya. Pregunta con Gori. Bueno, porque llama la atención, porque estamos hablando de una persona altamente cuestionada que estuvo ahora recientemente en un expediente que contradice todo lo que se ha hablado desde el gobierno con el tema de la honestidad, de la ética, de la idoneidad de los candidatos y funcionarios, y estamos aquí con un candidato que tiene una trayectoria de honestidad, una trayectoria de una persona que siempre ha salido al frente a este tipo de personas que utilizan la política muchas veces para conseguir impunidad. Entonces yo quiero saber ahora la opinión suya. ¿Qué valoración le merece a usted que el PRM haya vuelto a inscribir a Gori Moya como diputado? Bueno, esa es una decisión de ese partido, esa no es una decisión de Alianza País. Y en ese sentido, nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos internos de ese partido. Si esa persona tiene cuentas con la justicia, él tiene que responder. Fíjense que aquí, por ejemplo, hay candidatos presidenciales que tienen de guardaespaldas gente que no tiene, que le falta, que le quitaron la visa, ¿sí? Y siguen ahí. Hay muchos diputados actuales también que le quitaron la visa. Tienen atrás, que no pueden. Uno no sabe si es escondiéndose. Uno no sabe si es de guardaespaldas o es escondiéndose. No es más lejos. Yo me voy. Senadores que no pueden entrar a Estados Unidos. Entonces, hay 5 senadores que no pueden entrar a Estados Unidos. Tiene que ser legisla aquí en la Churchill. Voy más lejos. Esto es Felipe. Es la Churchill que se legisla. Yo voy más lejos que eso. Hay 5 senadores que no pueden entrar. Vamos con Guillermo Moreno. Yo quiero saber la respuesta de nuestro invitado. Quiero saber qué valoración él le da. Yo sé que usted no es quien ha elegido a ese diputado, porque él es del PRM y usted de Alianza País, pero ese es el partido por el que usted ahora está postulando a senaduría del distrito. Muy bien, entonces esa es una decisión que tomó el PRM, que no la tomó Alianza País. Si esa persona que usted menciona tiene cuenta pendiente con la justicia, entonces que la justicia, el Ministerio Público debe actuar. Aquí se leyó una declaración mía cuando fue mencionado en un expediente. Nosotros no evadimos responsabilidades públicamente. Es más, usted hace una revisión de todo el que se refirió a ese tema y encontrará que el único que hizo ese señalamiento fui yo, que debía ser, esa persona debía, si estaba mencionada en el expediente, debía ser investigado. Esa es la posición que dije en ese momento y esa es la posición que sostengo. Doctor Guillermo Moreno, hay muchos que buscan historia y rescatan cosas a veces fuera de contexto y a veces de verdad. Pero se le olvida que usted fue fiscal del distrito, que elevó la calidad de la Fiscalía del Distrito Nacional, adecentó esa fiscalía de ser un chiquero, lo llevó a ser una fiscalía de verdad. Que ha tenido varias iniciativas legislativas, uno siendo legislador, que propiciaron una reforma, por ejemplo, en materia de niños y adolescentes, el Código Procesal Penal, participó como consultor en una reforma constitucional, entre otros aportes. Esa parte se le olvida. Pero sobre todo su tema ha sido la práctica y el ejercicio, la lucha contra la corrupción y el discurso de transparencia. En ese orden, quisiera saber cuáles serían sus iniciativas legislativas para robustecer ese ecosistema legislativo que permita una más efectiva persecución de la corrupción, y se apoya la pregunta que hacía aquí nuestro compañero Abel Guzmán, con relación a si apoyaría una modificación del texto constitucional para permitir que sea más independiente la figura del Ministerio Público. Bien, en relación a lo primero, por ejemplo, hay muchos temas que nosotros debemos mejorar en materia de transparencia y corrupción. Por ejemplo, a mí me gustaría que tengamos mejores, otros mecanismos adicionales para todo lo que es la contratación gubernamental, para que haya más transparencia. Porque hemos visto, incluso tenemos la suerte
de tener ahí a Pimentel, a Carlos, en contrataciones públicas, brillante, que ha sido en ese sentido bastante eficiente y además de eso coherente, pero vemos que todavía hay en todo el esfuerzo, en toda la legislación relativa a la contratación pública, puede ser mejorada para que haya más transparencia, porque en definitiva de lo que se trata es ahí es que se manejan los recursos públicos y es una de las fuentes donde se pueden escabullir muchos actos. Nosotros tenemos que encontrar algo híbrido en cuanto a la independencia del Ministerio Público, porque soy partidario 100% de la independencia del Ministerio Público, pero al mismo tiempo tiene que haber una política del Estado de lucha contra el crimen. Para la persecución. Es decir, o sea, no pueden ser dos compartimentos estancos que no estén comunicados, porque por ejemplo, yo pongo el siguiente ejemplo. El Estado tiene una política de salud, pero no la ejecuta el Ejecutivo, la ejecuta el Ministerio de Salud. Entonces es el Ministerio de Salud el que tiene total independencia. El Estado no le dice, mire, esta persona está enfermada de tosferina. No, eso es el Ministerio de Salud y tiene total independencia funcional. Ahora, el Estado tiene una política de salud que tiene que ser integral. Bueno, asimismo, el Estado necesita una política de lucha contra la criminalidad, tanto en el aspecto preventivo como también en el aspecto persecutorio. Entonces no puede haber una independencia tal donde estén de espaldas, donde cada uno por su lado. Por ejemplo, el Estado tiene una lucha frontal contra el narcotráfico. Entonces, es una política de Estado y se ejecuta desde agencias ejecutivas del Poder Ejecutivo. Doctor. Entonces, tenemos que encontrar esos puntos para que tengamos independencia del Ministerio Público funcional en los hechos y al mismo tiempo puede haber la coherencia en el Estado, en la política de lucha contra el crimen. Doctor, usted está sustituyendo en la boleta del Partido Revolucionario Moderno a una gran mujer que ha sido destacada sus virtudes por usted mismo en su discurso cuando fue proclamado, que es a Farideh Raful. Una de las razones por la que usted hoy ocupa esa posición y por la que no la tiene Farideh es porque o cambió su discurso o dejó su discurso. El discurso de Farideh en la oposición y como candidata era muy diferente a cuando ella fue entonces ya senadora, y eso lo llevó a usted, una de las razones, a ser el candidato del PRM hoy. ¿Usted no tiene el temor que ante todo eso que se ha señalado en el día de hoy y un cambio evidente de discurso suyo, como que el efecto en el electorado sea adverso? Yo pienso que no. Mire por qué. Porque en todo lo que hemos expresado hoy, usted puede encontrar la coherencia de la posición de Alianza País al buscar este acuerdo. ¿Cuál es la quinta esencia de lo que motiva a Alianza País? Que en este país se siga impulsando la transparencia, la honestidad, el fortalecimiento democrático. Ahora, ¿cuál es el otro elemento clave? Que nosotros, para fortalecer eso, no podemos volver hacia atrás. Okay. O sea, ¿Cuál es? No es el discurso, son las prácticas. Sus posiciones. Las prácticas, no son mis posiciones, son las prácticas que han normado en el Estado. Ahora, ¿cuál es el otro elemento fundamental en este acuerdo? Y no lo digo solo yo, lo plantea también el presidente y el PRM. Profundizar el cambio. Y cuando hablamos de profundizar el cambio, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el cambio todavía tiene que ahondar más. Entonces eso no es algo oculto, no es algo escondido, no es algo que estamos, no es un subterfugio, no. Es que entre todos tenemos conciencia que todavía tenemos muchas metas en materia de mayor calidad de la educación. Ese presupuesto de salud hay que aumentarlo.
¿Por qué? Porque necesitamos que el derecho de la salud sea fortalecido, eso de la salud mental tiene que ser incorporado. Es decir, nosotros tenemos muchos retos como sociedad. Nosotros seguimos siendo una sociedad donde hay una franja de pobreza importante. Tenemos que trabajar para que eso sea así. Medio ambiente, ríos, cordilleras, tenemos que buscar la forma de protegerlo. Tenemos que invertir en energía renovable. Tenemos retos por delante y eso es profundizar el cambio. Don Guillermo, además, a propósito de la inquietante pregunta que por diferentes vías la oposición ha expresado. Aquí no hay oposición, aquí hay un panel de la Esto no es un tema de oposición. Aquí no se le ha hecho una sola pregunta al doctor Guillermo Moreno que no esté dentro de los parámetros de una entrevista a un candidato. A pesar de la intolerancia que tiene hoy parte importante del elenco, que genera ideas de oposición, a pesar de la inquietante intolerancia de mis hermanos, a pesar de esa inquietante intolerancia, inclusive conmigo, pero está bien, el tema es muy simple. A partir de hoy, a los hermanos y compañeros que a través del más influyente medio de comunicación del país escuchan, que es el Gobierno de la Mañana y la Z101, hoy a las 5 de la tarde, está convocado todo el liderazgo de nuestro partido, incluidos nosotros todos los diputados, para recibir a don Guillermo Moreno. Un anuncio importante a propósito de esta entrevista, de que estaremos hoy a las 5 de la tarde recibiendo el apoyo de todos los diputados, regidores y dirigentes, y de todos los diputados de nuestro partido. Así es que es una actividad hoy en el local del PRM sumamente muy importante para tener la honra y la distinción de compartir con el candidato a senador de nuestro partido. Don Guillermo, es una campaña interesante. Usted tiene cuadros políticos en el distrito como José de Cristo Rey, algo muy simpático. En esa familia va a haber paz estas elecciones, porque el cuadro de Alianza País Allá, José de Cristo Rey, de la Pablo VI, es el esposo de la dirigente más importante del PRM ahí, de Chano. Ahí habrá paz estas elecciones. Le deseamos más que todo la mejor de la suerte y un tremendo inicio de esta campaña en la que ya usted formalmente es el candidato huele a senador, de nuestro partido. huele a senador. Huele a senador. Muchas gracias. Concluimos con esta participación. Gracias, don Guillermo, por responder a estas preguntas, porque hay posicionamientos que tenían que hacerse, que son importantes establecer, sobre todo de cara al debate político electoral, las motivaciones, las expresiones que usted ha dado en algún momento anterior y las que mantiene hoy en esta condición de candidato a la senaduría. Gracias por esta presencia acá. No, y yo les doy las gracias por permitirme dirigirme a todo el país y a todo el mundo, y en especial a los capitaleños, y también darles las gracias por el trato deferente que me han brindado en esta entrevista. Gracias. Gracias. El próximo senador de la capital.